Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que va a estar jugando River dentro de un ratito nada más, porque desde las 21:30 horario de la Argentina, el Millonario estará visitando Tucumán para verse las caras con Atlético por un encuentro correspondiente a la quinta jornada de la zona A de la Copa Liga Profesional. El equipo de Martín de Michelis viene de un muy buen andar, 4 partidos consecutivos ganados, habiendo convertido en esos 4 compromisos un total de 13 goles. Le hizo 2 a Barracas, 5 a Vélez, 3 a Excursionistas y 3 a Riestra. Es cierto, 3 de los 4 rivales claramente eran de una categoría menor, pero en definitiva a estos equipos hay que ganarles de esa forma. Y Atlético no está pasando por un buen presente, por lo que es un excelente compromiso para que el Millonario se haga fuerte en Tucumán, un lugar donde le ha costado ganar históricamente y en la última vez terminó empatando 1-1. Vamos a estar repasando las probables formaciones de ambos equipos, vamos a estar hablando del futbolista que regresa a la convocatoria, de cómo se encuentra otro jugador que tuvo una lesión bastante importante que todavía no está pero que pronto volverá, de la figura de las juveniles que podría llegar a bajar a la reserva por algunos partidos para no perder continuidad, y nos vamos a meter en el refuerzo que podría haber venido a River hace unos años y que ahora la rompe la selección argentina, y en el ex River que puede llegar a regresar a mitad de año. Empecemos. Vamos a comenzar hablando de la probable formación del equipo de Martín de Michelis. Si bien es cierto que se está hablando mucho de una supuesta rotación, yo creo que no van a ser tanto los jugadores titulares que no estén desde el arranque en este partido, por un tema de que el DT quiere que el equipo siga teniendo la continuidad necesaria como para seguir rindiendo tan bien como lo ha hecho durante estos últimos cotejos. La única manera de que un equipo y de que los futbolistas se encuentren regularidad es seguir jugando. Es cierto también que River ha disputado muchos partidos de manera consecutiva y es probable que algunos jugadores lo sientan más que otros, pero también hay que tener en cuenta que De Michelis hizo una rotación, es cierto que no tan intensa, pero rotación al fin, el miércoles pasado, hace una semana, cuando el Millonario enfrentó a Excursionistas por los 32avos de final de la Copa Argentina. Después de este encuentro ante Atlético en Tucumán y el posterior duelo el próximo domingo ante Banfield en el Monumental, vendrá una semana de descanso en lo que será la previa al Superclásico, y ahí seguramente en ese cotejo ante Boca veamos cuál es el 11 verdaderamente titular de River, porque en ese cotejo, salvo que haya algún lesionado de última hora, van a estar jugando obviamente los futbolistas a quienes De Michelis considera titulares desde el minuto 0. Por lo pronto, para este partido puede haber algún que otro jugador que rote. De hecho, como ven en pantalla, hay algunas opciones de futbolistas que son normalmente suplentes y que podrían estar jugando como titulares, pero hay que ver cuál es la decisión que tomará el DT teniendo en cuenta los entrenamientos del día lunes y el martes, luego de lo que fue el triunfo ante Riestra el domingo, suponiendo que hay algún jugador que pueda llegar a tener algún problema físico, y obviamente en ese caso no va a ser arriesgado de ningún tipo de forma. Vamos con el 11 nombre por nombre. En el arco va a estar el capitán del equipo, Franco Armani, de excelente rendimiento en estos primeros partidos del 2024. En la línea de 4 defensores, como lateral por la derecha, existen muchas probabilidades de que Agustín Santana sea titular, tal como lo fue en el debut por Copa Argentina. Marcelo Andrés Herrera es quien estaría en el banco de suplentes. Yo creo que acá va a haber rotación por el hecho de que Herrera viene mejor de lo que uno pensaba y a Santana necesita el DT darle minutos. Quien juegue desde el arranque hoy en Tucumán seguramente sea suplente el domingo ante Banfield. En la saga central me parece que van a seguir siendo los titulares Leandro González Pires y Paulo Díaz, por una cuestión de que vienen teniendo buenos niveles. Quizás contra Riestra no se le vio a ninguno de los dos una gran solidez, pero en definitiva tuvieron un buen arranque de año. En el lateral izquierdo existe una mínima chance de que juegue Casco, porque ahora voy a estar hablando del ex Newell's y Gimnasia, pero por lo pronto seguiría Enzo Díaz, que descansó contra Excursionistas, por lo que no tendría ningún problema en jugar 2 partidos seguidos. Fonseca y Aliendro se repartirían la mitad de la cancha, con alguna posibilidad de que Villagra ingrese por alguno de los dos desde el minuto 0. Más adelante, Barco juega seguro de los 4 futbolistas ofensivos, y después puede haber 2 dudas.
que Nacho o Colidio, que uno de los dos descanse, y en ese caso quien estaría desde el arranque sería nada más y nada menos que Franco Mastantuono, y si descansa Borja, quien descansaría sería Ruberto. Creo que es imposible, por lo menos en mi opinión, que jueguen Mastantuono y Ruberto los dos juntos desde el arranque, por lo que si Mastantuono juega de titular, el centro delantero será Borja, y si Roberto es quien está desde el arranque, Colidio y Nacho serán titulares. Y vamos ahora a hablar de Atlético, el equipo tucumano dirigido por la dupla Orsi Gómez, que no ha tenido el mejor arranque de Copa Liga Profesional. Por lo pronto, de los primeros 4 partidos no ha logrado ganar ninguno, empató 2 y perdió 2, solamente ha tenido un gol a favor y 6 en contra en estos primeros 4 cotejos jugados. Repasando los partidos, en la primera jornada igualó 1-1 en condición de local contra Rosario Central. Hay que decir algo positivo para el equipo tucumano y que podría llegar a jugarle en contra de River, es que de local no perdió, porque esos 2 partidos igualados fueron justamente en el estadio José Fierro, que es donde se llevará a cabo el cotejo de esta noche. 1-1 en el debut contra Rosario en condición de local, posteriormente una dura derrota en condición de visitante 3-0 contra Instituto en Córdoba, luego empató 0-0 en condición de local contra Argentinos Juniors, y el pasado domingo tuvo menos tiempo de descanso Atlético que River, hay que decir esto, porque el Millonario jugó a las 17 horas, mientras que Atlético jugó su partido correspondiente a la cuarta fecha a las 21 horas de visitante contra Barracas. Perdió 2-0 Atlético y encima se quedó con un hombre menos que obviamente no va a poder ser parte de este partido ante River. Por lo pronto la formación no cambiaría mucho, seguiría Atlético Tucumán jugando con un 4-4-2 bastante establecido. La realidad es que en general ha decidido la dupla técnica jugar con este esquema desde que arrancó su camino en el equipo del norte del país, y en general le había ido bien. Este arranque obviamente pone cualquier tipo de duda en relación a lo que había hecho Atlético, sobre todo en el final de la Liga Profesional y en el arranque de la Copa Liga Profesional del año pasado. De hecho, Atlético Tucumán tenía un récord de valla invicta importantísimo que alcanzó casi los 10 partidos y que se lo cortó justamente River en el Estadio Monumental en la quinta jornada de la Copa Liga Profesional 2023 con aquel gol de Salomón Rondón en el minuto 50 de partido. En esta oportunidad, con un plantel prácticamente nuevo, tuvieron que volver a empezar de cero y obviamente todavía el equipo no responde desde el primer minuto. La formación de Atlético para estar recibiendo a River sería la siguiente, con un 4-4-2. Obviamente puede haber alguna que otra modificación, teniendo en cuenta que no vienen teniendo los futbolistas el mejor rendimiento. En el arco estará José De Becchi, los 4 defensores serían Néstor Winterbuch, Gianluca Ferrari, Agustín Lagos y Matías Orihuela. En la mitad de la cancha jugarían Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Nicolás Castro y el capitán del equipo, el número 10, Joaquín Pereira. La pareja de delanteros estaría conformada por Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. Y vamos ahora a empezar a hablar de los temas que mencioné al principio en este video. Milton Casco podría llegar a sumar minutos en este partido ante Atlético. En principio se había hablado de que podía llegar a ser titular y no lo descarto al 100% porque viene entrenándose muy bien. El tiempo de recuperación terminó siendo un poco más de lo establecido, no por un inconveniente que el jugador haya tenido, sino que por el hecho de que River no lo ha necesitado de manera urgente, se le pudieron dar algunos días más de rehabilitación luego de la lesión que sufrió a principios de diciembre del año pasado. Casco se había roto los meniscos de una de sus rodillas y a mediados del último mes del 2023 tuvo que ser operado y aproximadamente 45 días era el tiempo estimado de recuperación, es decir, debía estar disponible para jugar entre finales del mes de enero y principios de este mes de febrero. Finalmente, el cuerpo técnico, claro está, con el aval del cuerpo médico, decidieron que, no digo descansar a 10 días más, porque no es que descansó, estuvo entrenándose, estuvo siguiendo con la rehabilitación correspondiente, pero no fue necesario tirarlo al campo de juego ante cualquier circunstancia, porque en definitiva Enzo Díaz no tuvo ninguna molestia de ningún tipo, y en el cotejo en el cual De Michelis decidió hacer descansar al ex Talleres, puso a Héctor David Martínez por ese sector, que si bien es cierto no es lateral izquierdo, y se vio en ese partido teniendo en cuenta que no tuvo el mejor de los rendimientos, la realidad es que no valía la pena poner a Casco en ese duelo y que su lesión pudiera volver a reincidir.
Sin embargo, en este partido ante Atlético ya creen tanto desde el cuerpo médico como del cuerpo técnico que Casco está en óptimas condiciones para jugar, e inclusive para estar desde el arranque. Por eso mismo no descarto al 100% de que pueda ser titular. Hay que ver en definitiva qué es lo que te sigue el T. Yo creo que si Casco no es titular esta noche frente a los tucumanos, va a ser titular el próximo domingo ante Banfield, también ante la necesidad de hacer descansar a Enzo Díaz. Además, el hecho de que después venga el partido ante Boca hace que el DT quiera en definitiva ver cómo se encuentra Casco desde lo futbolístico. En un principio también hasta se había dudado de si tenía que viajar o no a la pretemporada en los Estados Unidos porque eso podía cortar su rehabilitación. Finalmente se decidió, en mi opinión de manera correcta, que viajara con el resto de los jugadores, porque más allá de no realizar los mismos entrenamientos ni los mismos ejercicios, era muy positivo que Casco estuviera con el resto del plantel. Todo se hizo de manera normal, no hubo ningún problema en cuanto a su recuperación, y esta noche en Tucumán veremos seguramente, ya sea como titular o ingresando en el segundo tiempo, el regreso de Casco con la camiseta de River. Muchos jugadores de River empezarán a regresar con el correr de estos días. El primero, como mencioné recién, es Casco. Seguramente entre mañana y el viernes, una vez ya acabe el partido en Tucumán y el plantel esté de regreso en Buenos Aires, recibirán el alta médica de sus respectivas lesiones Manuel Lanzini y Matías Craneviter, y hay que ver qué es lo que sucede con Pablo Solari y el Diablito Echeverri. Cuando estoy grabando este video todavía no salió la lista de concentrados, es martes por la tarde-noche. No creo que ni Echeverri ni Solari formen parte de la lista de concentrados, pero no lo voy a descartar al 100% por lo que dijo De Michelis luego de la conferencia de prensa con Terriestra, que quieren ver cómo regresan del viaje de Venezuela. Ahora, sí o sí, el domingo van a estar, pero el que lamentablemente todavía no va a poder estar a disposición porque su lesión lamentablemente le va a llevar un poco más de tiempo de recuperación es Santiago Simón. Recordemos que el futbolista había jugado la etapa inicial en el último amistoso de River en la pretemporada en los Estados Unidos, aquel partido que terminó con victoria para el millonario por 1-0 con gol de Borja sobre el Pachuca de México. Y si bien es verdad que cuando salió el entretiempo todos creíamos que era un cambio más que nada táctico, porque en esos partidos de pretemporada los entrenadores hacen muchísimas modificaciones, una vez terminó el encuentro, al otro día le hicieron al jugador los estudios correspondientes porque seguía teniendo muchísimo dolor en la zona de la lesión, que era en una de sus manos. Los resultados arrojaron que Simón tenía una luxofractura del primer metacarpiano en su mano derecha, motivo por el cual deberá estar entre 45 y 60 días afuera de las canchas. Todavía, sinceramente, falta bastante para que regrese. Estamos hablando de que este partido frente al Pachuca fue el 20 de enero, es decir, recién este último fin de semana pasaron justamente 3 semanas. Estamos hablando de 45 días, que son aproximadamente 6 semanas. Todavía le queda la mitad de tiempo de recuperación. Recién podría estar disponible, uno cree, después de que se pare el fútbol por fecha FIFA. Recordemos que a finales de marzo se va a estar frenando la competición local y luego, una vez se reanude, volverán a jugarse las últimas 3 jornadas de la Copa Liga Profesional y comenzará la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para esas fechas ya Santiago Simón debería estar a disposición como para ser parte del plantel de Martín de Michelis nuevamente. El problema que va a tener Simón claramente es que no sabemos cuál será su lugar en el campo de juego, porque si Santana y Herrera logran establecerse como laterales derechos, va a ser difícil saber qué posición le tocará al juvenil surgido de las inferiores de River. Pero en definitiva es un futbolista que siempre le ha peleado desde abajo. Con 19 años logró ser titular en el River de Gallardo, campeón a finales del 2021, por lo que si vuelve y obtiene un buen rendimiento, seguramente vuelva a ganarse la titularidad. Y del juvenil que vamos a hablar ahora es de Ian Subiabre. ¿Por qué vamos a meternos específicamente en este futbolista? Porque de todos los jugadores que formaron parte de la pretemporada, obviamente de los juveniles que hicieron las divisiones inferiores del club, de estos nuevos chicos que están dando sus primeros pasos con la casaca del más grande, hay 2 de ellos que son Franco Mastantuono y Agustín Ruberto, que ya el propio entrenador ha confirmado que forman parte del plantel profesional, que no los va a bajar a la reserva y que en definitiva van a sumar minutos de ahora en más en la máxima categoría. También se ha hablado de que cuando el plantel esté completo, Daniel Zavala y Tobías Leiva seguramente sí bajen a la reserva, más allá de que van a seguir entrenándose con la primera. Pero no se ha mencionado nada de Ian Subiabre, porque es el juvenil incógnita para Martín de Michelis.
junto con Marstantonio y Ruberto ha sido uno de los tres que ha debutado ya en la primera división durante este 2024, sumó sus primeros minutos en el partido en el cual River le ganó a Barracas en condición de visitante y también sumó minutos en el segundo tiempo en la goleada ante Vélez, pero el regreso de Echeverri y la vuelta de Solari del torneo preolímpico podría ser que el juvenil de tan solo 17 años quede un poco relegado en la consideración del DT, y lo que no quiere el cuerpo técnico es que los chicos no tengan minutos ni tampoco jueguen partidos oficiales de ningún tipo, estoy hablando de primero o de reserva, y esto podría hacer que el juvenil en definitiva baje a la tercera división, donde todavía no ha disputado ningún partido oficial. La reserva volverá a jugar mañana frente a Vélez, y si bien es cierto que Subiabre está concentrado para enfrentar a Atlético en Tucumán, por lo que en este partido de la reserva no va a estar disponible, hay que ver qué es lo que sucede durante los siguientes cotejos. Todo el mundo sabía que cuando River tuviera el plantel completo le iba a ser bastante complicado a algunos futbolistas, sobre todo a los más jóvenes, mantenerse en el mismo, pero en definitiva las condiciones de Subiabre pueden hacer que siga formando parte del plantel de primera división, hablando específicamente en los partidos oficiales, porque hago hincapié básicamente en eso, porque va a seguir formando parte de los entrenamientos con la primera, eso no hay ningún tipo de duda, pero de nada sirve que practique con la primera y que no juegue ni en la máxima categoría porque va a estar tapado, ni en la reserva porque el DT decidió no bajarlo. Por eso mismo hay que tener mucho cuidado con eso, y sobre todo con un futbolista que tiene unas condiciones y unas virtudes únicas. Será una decisión bastante complicada, pero ya sea quedarse con el plantel de primera para seguir sumando minutos en partidos oficiales de la máxima categoría o bajar a la reserva, esperemos que cualquiera que sea la decisión sea lo mejor para Jan Subiabre. Y de lo que se estuvo hablando mucho en estos días, sobre todo después del partido del domingo de la selección argentina, es por qué River no pudo retener a Luciano Gondú. El futbolista del más grande tuvo un paso por las inferiores y la reserva del Millonario, pero se fue de la institución de Núñez en el año 2020, y muchos se preguntan, muchos hinchas, por qué en definitiva Gondú no tuvo la chance de quedarse. Si bien es cierto que nunca tuvo River el pase del futbolista, la realidad es que había alguna que otra posibilidad para retenerlo, y River, no digo que no hizo ningún esfuerzo, pero la realidad es que la intención de que Gondú se quedara no estuvo verdaderamente en la cabeza de ningún dirigente ni tampoco de ningún formador de las categorías menores del club. Para poner todo un poco en contexto, el atacante que marcó el gol del triunfo de la selección argentina frente a Brasil en la última jornada del cuadrangular final del torneo preolímpico llegó a River a mediados del 2019 a préstamo por 1 año y medio y con una opción de compra, por eso había posibilidad de retenerlo, proveniente de Sarmiento de Junín. El delantero se sumó a las filas de la categoría 2001, donde le tocó correr un poco de atrás al principio, ya que tenía por delante nada más y nada menos que a Lucas Beltrán, aunque este último subió rápidamente a la reserva, y también tenía compitiendo con él a Nicolás Belloni, goleador histórico de la cuarta división. Luego de un tiempo de adaptación se fue ganando un lugar en el equipo, convirtió algunos goles importantes y esto le permitió arrancar el 2020 como parte de la delegación que participó representando al Millonario de la Copa Libertadores Sub-20. Luego de participar del certamen en Paraguay, Lucas Beltrán subió al plantel de Marcelo Gallardo y Luciano Gondú se ganó un lugar en la reserva, donde debutó en marzo de ese mismo año del 2020 ante Atlético Tucumán. ¿Por qué se fue Gondú de River en definitiva? Daba toda la sensación de que el 2020 podía ser el año de despegue del delantero, al menos en la división reserva, ya que en primera tenía por delante a jugadores como Julián Álvarez, Rafael Borré y Lucas Plato. Era verdaderamente muy difícil que Gondú llegara a primera en esa misma temporada. Sin embargo, vino lo impensado. La pandemia por coronavirus paró el fútbol detenidamente y recién regresó el mismo a finales de ese 2020. Pero hay que tener en cuenta que el fútbol de las categorías inferiores no regresó hasta inicios del 2021, por lo que en marzo del 2020 el atacante jugó sus últimos partidos con la camiseta del Millonario, y en River, como no lo vieron en 7 meses de los 18 que duraba su préstamo, verdaderamente no tuvieron intenciones de comprarle el pase. Esa fue la razón por la cual Gondú no terminó quedándose en el más grande. Por lo pronto, obviamente, se le desea lo mejor en su carrera, sobre todo mientras vista la camiseta de la selección argentina.
Y para terminar el video vamos a hablar de la situación de Germán Pesela, que generó bastante controversia en el hincha de River porque en principio renovó su contrato con el Betis y esto obviamente generó cierta discordia en el simpatizante del más grande a través de las redes sociales, porque Pesela acababa su contrato con el equipo español el 30 de junio del 2025 y la realidad es que haya prolongado su vínculo por un año más. A la gente le generó ciertos disgustos porque eso hace que sus chances de regresar a River se alejen. Sin embargo, hay una situación que podría favorecer su regreso al más grande, y es que en esta renovación de contrato la cláusula de rescisión de Pesela bajó de 50 millones de euros a 4 millones de la moneda europea. Lo que hay que tener en cuenta es que el contrato de Pesela no terminaba a mediados de este 2024, no finalizaba el 30 de junio de este año como para decir que renovó su vínculo, y si no lo hacía podía volver a River con el pase en su poder en julio de este año. La realidad es que esto no era así, sino que igual River iba a tener que negociar con el Betis de España la contratación del jugador si es que verdaderamente quería que fuera refuerzo en el siguiente mercado de pases. Con esta disminución bastante notoria de la cláusula de rescisión del futbolista, ahora lo que nos deja un poco en claro esto es que el jugador, si bien es cierto va a ser agradecido al equipo español, le deja una puerta bastante importante a River como para contratarlo. Si el millonario pone los 4 millones de la moneda europea, lo adquiere sin tener que negociar con ningún directivo del elenco andaluz. Eso es algo que seguramente la mayoría no sabe y que cuando se enteró que Pesela había renovado su contrato tampoco estaba tan enterado. Es cierto que tampoco va a ser fácil para River poner esos 4 millones de euros, pero en definitiva las negociaciones podrían ser bastante más fáciles que si el jugador no hubiera, no digo renovado su contrato, pero gracias a esto por lo menos la cotización del futbolista bajó bastante y eso puede provocar que River pueda contratarlo de una manera un tanto más sencilla, hablando específicamente de lo que tiene que ver con lo económico. Después River va a tener que hablar con el jugador y convencerlo desde el punto de vista de lo que tiene que ver con ponerse la camiseta de River para la segunda mitad de este 2024, no por el simple hecho de ser un exjugador del millonario. Tiene que volver sí o sí, eso lo ha dejado en claro siempre hasta el propio futbolista, más allá de que también ha manifestado de que en algún momento le gustaría regresar. River tiene que presentarle un panorama bastante competitivo, tiene que estar en los octavos de final de la Copa Libertadores y más allá de haber renovado su contrato, Pesela hará lo suyo y River obviamente en cuanto a lo económico también deberá poner de su parte. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, claro está, haciendo hincapié en lo que va a ser el partido de esta noche entre River y Atlético Tucumán en el Estadio José Fierro, el millonario me parece lo más importante es que siga teniendo el buen vuelo futbolístico que ha demostrado en estos últimos partidos. Es verdad que a veces lo ha hecho por tramos, no los 90 minutos continuados, pero en definitiva el equipo ha estado muy eficaz en el arco rival y en general, salvo por algunas situaciones particulares, no ha sufrido defensivamente. Este será un duelo bastante importante porque River siempre ha tenido dificultades para enfrentar a Atlético en Tucumán y además si llega a haber rotación será una buena oportunidad para algunos futbolistas que no vienen jugando tanto. Y en cuanto a los otros temas de los que hablé en este video, la vuelta de Casco será importante para tener un lateral izquierdo suplente. En cuanto a lo de Cian Subiabre, dependerá mucho de seguramente cómo se encuentren los jugadores que regresen del torneo preolímpico, y en relación a la vuelta de Germán Pesela, va también a depender de cuál sea el rendimiento de los centrales de River en esta primera mitad del año. En caso de que se necesite un zaguero de jerarquía, me parece que Pesela sería el indicado para reforzar el plantel. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.